Ahora la tenemos ya a Analía, tras bambalinas. No es ella la Analía que nos va a Tenaglia. matar, sino la temática. Vamos a hablar de maltrato animal. Ay, no Hoy se lo llora. voy a soportar. No voy a sobrevivir. Analía Tenaglia, ya la conocen ustedes Sí, del otro lado, la porque ha venido en reconocemos. reiteradas oportunidades y esta vez va a volver. Y es la directora ella del Hospital de Animales de Lomas, porque va a venir a hablar de lo que vos ya dijiste. ¡Ay, vino con un perrito! Ay, no, Vino con un perrito. me hace mal. No Pasa, puedo, pasa, pasa. no puedo. Hola, Ana. Qué bueno verte. Siempre es un placer Hola, Ana, ¿cómo tenerte. estás? No, Ay, no. ay. No, por Dios. No, chicos, me voy a morir mal. Ay, no. ¿Podés? Mira, zapatita. Este no hace falta, no te das la mano. Ay, qué cosita. No, por Dios. ¿A quién tenés ahí? A Lucas. Lucas. No, Lucas, aparte mi el nombre amor. hermoso. Uy, me salió re Susana. No. A ver, vamos a poner el mic que no te tape. Mi vida, Dale. Lucas. Ay, lo amo, Ahí está. chicos, no. Vos igual hablale bien ¿Saben qué cerquita. lindo que es? Dale, genial. Espera, te lo Ay, acerco. Ana, ¿cómo Gracias. estás? Bien, acá estamos muy bien. Vinimos a hablar de un tema, Heavy. sí, interesante, pero complejo también. Interesante para alertar, ¿no? A los Sí. que tienen buen corazón y son estafados. Tal cual. Y de hecho, bueno, elegimos hoy que nos venga a visitar Lucas, porque Lucas es víctima de maltrato. Por eso elegimos a él en particular. Si ustedes prestan atención, no tiene la misma actitud que Cachabacha, ni que los otros perritos que han venido a visitarnos. ¿Cómo podés maltratar a Lucas? Mirá lo que es. Así que No. vamos a hablar de cuestiones actitudinales, de cómo leer las sintomatologías en las expresiones corporales de los animales. Y por eso elegimos que venga hoy. No, no se puede. No lo puedo mirar. Que venga hoy Lucas a dar un testimonio de lo que pasa, ¿no? Muchas veces detrás del maltrato ¿Qué animal. le pasó, Ana? Mira, él vino y estuvo algunos días juntos con sus hermanitos internado en el hospital. El resto de sus hermanitos, o sea, nosotros tenemos internación diaria, después los perritos vuelven con su familia y vuelven al otro día nuevamente a internación. A medida que íbamos notando que cada vez venían menos hermanitos, ya esto nos estaba dando una pauta, ¿no? Una alerta. El tema del maltrato tiene como varias aristas. Tenemos quizás el maltrato físico, que es puntualmente la agresión, pero también hay cuestiones de abandono en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud del animal, que también es una especie de maltrato. Sin dudas. Entonces, bueno, el último hermanito era Lucas. Y la realidad que lo que nosotros vimos en la sala de fluidos, más allá de lo que los animales demuestran desde lo físico y lo clínico, que puede ser que tengan temperatura, que estén bajos de peso, que tengan una diarrea hemorrágica, vómitos, o sea, un montón de cuestiones puntualmente clínicas, notábamos en él una situación de miedo alarmante. Miedo como al ser humano. Exacto. O sea, la postura corporal, cómo la actitud de él cuando nos veía a nosotros sentar en la sala de fluidos, cómo se quedaba sobre uno de los rincones de la jaula, el tema de que nunca relajaba, o sea, los animales que están gastroentéricos se sienten mal, obviamente, entonces generalmente están acostaditos y demás, como nos pasa a nosotros cuando nos sentimos mal. Ahora, si vos, más allá del dolor físico, hay algo que te da miedo, eso es superior al dolor físico y eso nos demostraba en él una situación actitudinal que habla. O sea, si bien los animales no hablan nuestro idioma, si nosotros lo sabemos interpretar, nos pueden expresar un montón de cuestiones. Lo poníamos con otros perritos y no tenía miedo. El tema eran los humanos. ¿Puedes acercar la mano? Obvio. Ay, mi amor, Lucas, es muy precioso. No, es hermosísimo. No, es hermosísimo, pero mal. Ustedes van a notar, por ejemplo, en el caso de él, si lo pudiéramos filmar en el piso, él en ningún momento tiene una postura erguida. Él todo el tiempo está en situación de estar como previniendo el golpe. Claro. Cuando nosotros limpiamos, le tiene terror A a la la escoba. escoba. Ay, ¿sabes qué? Yo Pánico. te quería preguntar, porque, bueno, lamentablemente a mí se me murió una perrita hace muy poco, entonces me está matando. Pero ellas le tenían mucho miedo y no habían tenido situaciones de maltrato, pero no se te veían con un cinturón, con un palo, con lo que sea, salían corriendo. Y nadie les había pegado. ¿Y en qué momento la adoptaste? No, cuando eran cachorritas. ¿Bebés? Bebés, y les tenían miedo. Porque hay cuestiones que a veces, o sea,
vos fíjate que él tiene 60 días y esta cuestión actitudinal que le pasó a él Claro. lo va a acompañar el resto de su vida. Mis perras a día de hoy no se acercan a ninguna persona. Bueno, una ya falleció, pero- esto los va a acompañar. O sea, esto es una cuestión psicológica que así como a nosotros hay cuestiones psicológicas que nos afectan y nos marcan y después de alguna manera encausan nuestras actitudes a futuro o aquellas cuestiones de temor que quizás ni siquiera podemos identificar, a ellos les pasa lo mismo. Traumas Claro. que quedan. Totalmente. Ay, Si bebé. vos, por ejemplo, lo ves a él Es muy precioso. y ya hace 4 días que está conmigo tratando de... No, mi vida. ¿Ves la actitud corporal? Cosita. Lucas no juega, por ejemplo, y todo el tiempo está en una situación como De alerta. de alerta o de posible amenaza. No. Por ejemplo, se hace pis encima, Mm. si escucha un sonido de voz alto o ese tipo de cosas, él se hace pis encima. No, yo no lo puedo creer. Y vos ya vas a notar que él no tiene la actitud de un cachorro que todo el tiempo está activo, que quiere jugar, que disfruta. Claro. ¿Cuánto tiene? 60 días. No. Y puede haber pasado, por ejemplo, pienso también en mis cachorritas, ¿no? Un maltrato por una jauría de perros, como que Sí, sí. no dejaban ser a los cachorritos y los cachorritos le tenían mucho miedo. Obvio. Que un poco fue la situación de ellas. Obvio, puede, sí, por ahí nada, o sea, una mamá, una perra también con camadas muy consecutivas, que no llega a recuperarse de esa situación y que por ahí tiene poca tolerancia a los cachorros. O sea, todo puede ser, Ujú. todo puede ser. En este caso, él nos demuestra que, por ejemplo, cuando está con mis otros perros, es un perro normal. Ah, entre perritos está todo bien. Está todo bien, Ok. levanta la cola, tiene una actitud O sea, eso erguida. indica que es disfruta. contra un ser humano lo que pasó. El tema acá es contra las personas humanas. Ujú. Y esto es algo que nosotros notamos en la sala de fluidos. O sea, por eso nosotros en este caso pedimos una entrega voluntaria, no acusamos a nadie porque no sabemos qué es lo que pasó, pero sí tenemos que darle resguardo al animal, independientemente de lo que pasa con su cuestión de salud. Más allá de eso, él tenía una cuestión clínica, estaba gastroentérico y demás, pero bueno, acá hay una actitud comportamental que nos está hablando. Y este es un poco el tema que nos convocaba hoy a charlar, ¿no? Sí. Vos hablás de eso, Ann. Yo no puedo ni introducir. Bueno, voy a ser muy breve. Unas personas que se hacían pasar por rescatistas le hacían cosas horribles a los animales para pedir plata y se quedaban con ese dinero. Vos profundizá porque es un Sí. montón. Sí. A ver, hay varias aristas en este caso. Es un caso emblemático, muy conocido en lo que es Zona Sur, que lleva varios años ya, y en lo cual particularmente yo soy la denunciante del caso. A ver, la primera alerta que llegó sobre esta familia, y esto nos va a hablar un poco de la importancia que todos los agentes de la comunidad y de la sociedad tenemos en relación a las situaciones de maltrato, que en este caso nos aboca a hablar de los animales, pero que ustedes van a ir viendo en el relato que realmente trasciende a otras aristas. Sí. La primera alerta llega con los veterinarios de la zona. Son los primeros que empiezan a notar que había situaciones recurrentes que no eran normales, que eran patologías o situaciones traumatológicas que no se podían explicar y que venían recurrentemente en el mismo animal o en distintos animales y que traía esta familia a hacer atender. Acá ya estamos hablando de una cuestión que no sé si la palabra correcta es una bipolaridad, pero vos fíjate cómo, por un lado, Sí, sí. había un maltrato, es profeso, pero por otro lado la intencionalidad de atender el animal, ¿no? Entonces, esto ya abre una perspectiva y ante la situación de los veterinarios, de por ahí decir, acá está pasando algo, pero ¿cómo puede ser que siempre patologías en miembros superiores o inferiores tan recurrentes, tan símiles y demás les pasen constantemente y demás? Automáticamente cambiaban de veterinario. Ya no iban más a ese vete, iban a otro. O sea, ante la reconsulta de qué es lo que está pasando acá, esto no me parece normal, hay algo raro, cambiaban de profesional. Bien los veterinarios en alertar también. Porque Por eso podrían- te digo que qué importante estar abierto, no solamente, como por ejemplo nos pasó a nosotros en el hospital, ver una cuestión clínica. O sea, es más abarcativo. Acá hay una cuestión clínica a la que podemos abordar, pero hay otra cosa además. Hay que analizar el contexto. Totalmente, totalmente.
En ese caso, ustedes fíjense lo que es la actitud de él. No, es una no, no. actitud totalmente No hay chance distinta. que un perro de 60 días no se quiera tirar de la mesa. Vos como fijate mínimo. la actitud totalmente distinta al resto de los animalitos Sí, que yo sí. les fui trayendo acá, más o menos de la misma edad y en una misma circunstancia. Bueno, Me arruina como mira, ¿eh? No. esos ojitos. Sí, sí, Muy sí. precioso él. Bueno, la cuestión es que después de esto, siempre hay un nexo cercano que empieza a ver algunas cuestiones. Por lo general, vecino medianera de por medio, Escucha. es el que escucha, es el que ve desde la terraza, es el que empieza a tomar partida de algún comentario, algo que no le cierra y demás, y esto llega a lo que nosotros llamamos el activismo, los activistas o proteccionistas o rescatistas. Y ahí la cosa se empieza a hacer viral. ¿Qué es lo que está pasando acá? El activismo es sumamente comprometido y la realidad es que muchos lo hacen con muchísima conciencia y muchísima responsabilidad. Si bien hay de todo, porque está esto también que vos decías que en algún momento ellos usaron esta arista para poder hacerse de animales, de hacerse pasar por proteccionistas y rescatistas, pero hay mucha gente que trabaja realmente de una manera sumamente profesional No, ni hablar. y Por con eso, muchísima vocación. por eso decimos que es un caso emblemático Total. y tristemente emblemático porque en esta oportunidad estafaban a la gente que les donaba dinero para hacer atender a esos animales que ellos Y les donaba mismos maltrataban. animales. Claro. A ver, ahí ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a buscar referencias de vecinos, donde puntualmente algunos empiezan a dar pautas de sacan bolsas con animales muertos, empezamos a sentir el olor en el barrio, No, tremendo. vemos esta situación, escuchamos este tipo de comentarios y demás, obviamente esto se empieza a viralizar. Es una de las herramientas más fuertes del proteccionismo y del rescatismo, la posibilidad de viralizar esto por redes, ¿no? Ujú. Y ahí este caso se empieza a hacer súper viral, por lo que tenía, por el trasfondo que tenía, que era esta característica de mutilar a los animales. O sea, puntualmente lo que se hacían eran situaciones de mutilación, ya como te digo, en miembros superiores y posteriores en los animales. Cuando empiezan a buscar, las proteccionistas y las rescatistas preocupadas por esta situación, más información, empiezan a encontrarse con perfiles falsos, esta situación de hacerse pasar por proteccionista, entonces por ahí vos, no sé, en tu desesperación encontrabas una caja con gatitos, ¿qué hago? Tráemela, que yo soy proteccionista, que yo soy rescatista. Hay un montón de gente que no encuentra un animal y no lo puede tener. La realidad que es un la poco lo que mayoría. hablamos de la sobrepoblación de fauna urbana, ¿no? Esta cuestión donde uno, la verdad es que ve perritos y gatitos por todos lados. Entonces, la persona que encuentra un perrito, que encuentra un gatito, confía en un perfil de internet. Ojo con esto, mucho cuidado con esto, o sea, realmente hay que estar atentos porque hay una arista comercial del que te pide el animal y sale a pedir plata detrás de esto y después con esa plata no lo atiende. Hay perfiles que piden dinero en pos de animales que no tienen, incluso con imágenes del exterior y demás. O sea, me ha pasado de tener un animal ya operado en mi casa durmiendo y encontrarme con la foto de ese animal que yo había rescatado pidiendo dinero un año después, porque bueno, en las redes quedan estas imágenes. Y cuanto más impresionantes son las imágenes, más empatía genera en la gente y esto también genera esta situación de querer ayudar y más depósitos y todo este tipo de cuestiones. Entonces, había varias aristas. Por un lado, los animales mutilados y por otro lado, esta herramienta de disfrazarse con distintos perfiles para pedir animales o para hacerse pasar por proteccionista rescatista y también solicitar dinero. O sea, un combo aterrador. Yo no lo puedo creer, yo no me imaginaba Realmente no lo puedo este nivel creer. de Me maldad, están dando pero sí. ganas de vomitar, realmente. Pero es tremendo, yo No, nunca no. lo pensé en mi vida. No, Porque increíble. aparte yo tenía mi prima que hacía esto, mi prima rescatada, ¿te acordás, Juli? Sí, Y lo hacía con la mejor de las ondas. Y estos son Total. unos hijos de... Claro, o sea, a ver, hay un montón de gente que, por suerte, existe el proteccionismo, existe el rescatismo, el activismo que va detrás de mejorar las leyes, las normas, de salvar animales, de rescatarlos, de darles una posibilidad de vida. Pero lamentablemente hay un montón de gente que detrás de esto también vio un negocio. Claro. Y en este caso en particular, estamos hablando de personas con un problema psicológico grave. total. Detrás de todo esto, esto cada vez se empieza a hacer más viral.
Empieza el tema de las manifestaciones de los vecinos, pasacalles, alertando de quién era esta familia, de cómo estaba constituida. Claro, ¿qué sabemos de ellos? Porque ahí veíamos que ella era pediatra, ¿puede ser? La mamá de la nena, que hoy ya es mayor de edad, porque esto viene de hace varios años, es pediatra. O sea, ellos son extranjeros. Y la familia aparentemente estaría constituida por una abuela, que es una señora muy mayor de edad, esta nena, que hoy es mayor de edad, pero que en ese momento era menor, una mamá, que es pediatra, y un tío. Básicamente yo como denunciante de la causa, por ahí hay muchas cuestiones puntuales de esta causa en particular que no les puedo aportar, porque Sí, es sí. una causa que sigue vigente tras la Total. investigación. Pero sí en lo que quiero hacer foco es que después o sea, lamentablemente los tiempos de la justicia son extremadamente lentos. Y sobre todo cuando se trata de personas no humanas, los tiempos son más lentos a veces aún, porque dentro de la arista de quizás un homicidio, una violencia de género, también entra una causa de maltrato y por una cuestión de lo que se llama la economía procesal, la fiscalía tiene la posibilidad de ir viendo a cuáles son las causas que le va a poder dar respuesta y cuáles va a poder ser seguimiento e investigación. Entonces, ¿qué pasa? A veces este tipo de cuestiones está bastante falto de prueba fehaciente, verídica. Claro. Los vecinos tienen miedo de denunciar, de dar un testimonio, quizás es solamente escuché que decían. Pero bueno, Claro. eso a veces no es prueba suficiente como para hacer un allanamiento o ir en búsqueda de mayores cuestiones, entrar en una propiedad privada, o sea, hay un sinfín de cuestiones. No, porque aparte es el mismo barrio, vos tenés que seguir conviviendo y aparte te estás enfrentando a una persona o unas personas que mutilaron Que animales. están dispuestas, sí, Por a Claro. saber a qué. tanto, la Sí, con un estructura perfil psíquica. psicológico complejo, generalmente siempre son vecinos con algunos parámetros de agresividad para con los vecinos también. O sea, esto es algo súper recurrente en todos estos tipos de causas. Es tremendo. Bueno, dentro de todo este cuadro de situación, que ya era sumamente complejo, una de las situaciones que a mí me parece que es importante hacer foco, y por eso también vuelvo como a retomar un poco en esto que vos me decías de qué importante cómo prestó atención el veterinario, cómo alertó de alguna manera, no solamente se quedó con la cuestión, bueno, clínica, listo, ok, bueno, hagamos clavos, hagamos esto, hagamos solamente en eso. Es que detrás de este caso se esconde una situación de maltrato intrafamiliar con una menor de edades en ese momento, que tiene una discapacidad, además, donde nosotros lo que podemos ver es que muchas veces, nosotros en su momento a ella obviamente la teníamos como una persona victimaria, y después con el transcurso del tiempo y la investigación nos terminamos dando cuenta que también era una víctima de toda la situación que pasaba ahí adentro, y que de alguna manera ella le hacía a los animales lo que ella recibía. Entonces, estas situaciones, por ahí de atacar a los seres más vulnerables, no solamente es importante que entendamos qué es maltrato, qué es un acto de crueldad, que los animales son seres sintientes, que tienen derechos, no solamente dentro de nuestro contexto nacional, sino también por convenciones internacionales y demás, sino que qué se esconde detrás del perfil de una persona que disfruta viendo sufrir a un ser vulnerable. Llámese un niño, llámese una persona mayor, llámese una mujer en violencia de género o llámese un animal. Acá algo está pasando detrás de esto y es importante que no nos quedemos solamente con el animal, sino que podamos abordarlo desde un sentido más amplio. Por eso es tan importante cuando uno, por ejemplo, a nosotros nos pasa desde el hospital, vamos a hacer una visita ambiental por una denuncia de maltrato. Bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿está el animal maltratado? ¿Qué tipo de maltrato? ¿Un maltrato directo o un maltrato indirecto? O sea, un maltrato directo es, yo vivo bien, pero dejo al animal encadenado en la terraza al rayo del sol durante meses, pero yo vivo bien. O sea que yo tengo esa capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué pasa cuando por ahí es una persona con lo que se llama un síndrome de Diógenes o un síndrome del Arca de Noé? Estos tipos de síndrome de ámbito psicológico, por eso es tan importante ampliar el espectro cuando uno va a hacer una visita ambiental. El síndrome de Diógenes es la persona que tiene esta cuestión de acumular suciedad. Cajas, bolsitas, todo lo que encuentra en la calle lo va acumulando. Hemos entrado a domicilios donde no se puede caminar adentro de la casa y donde la
mugre llega directamente al cielo raso. O sea, con un pasillo mínimo para caminar dentro de esa acumulación, también acumulan animales. Ujú. Ese es el síndrome de Diógenes, acumular suciedad, que puede estar o no relacionado con el síndrome del Arca de Noé, que es esta persona que considera que se quiere llevar todos los animales a su casa, ¿no? Y que Sí. por ahí, en el afán de tratar de salvarlos, se termina convirtiendo en un acumulador que hasta en un punto no sé si no le da peor calidad de vida que en la calle. Total. Porque nos hemos encontrado con estas Bueno, situaciones. mis perras fueron rescatadas justamente de ese contexto, de una... Acumuladora. pero la cantidad de perros que había en ese lugar, perro, lo que se te ocurra, una locura. Bueno. Y ya pasa de ser una rescatista, realmente los perros se mataban por la comida. Bueno, vos fijate que esto que vos me contás de que tus perras constantemente tienen miedo y demás, eso es una cuestión genética que se lo transmite la perra a sus crías y que en ese contexto, porque por más chiquitita que hayas agarrado, mínimamente 30, 40 Sí, días sí. convivieron en ese ámbito y eso te está dando la pauta de las consecuencias que después el animal va a tener el resto de su vida. Sí, es tremendo. Por eso para nosotros es tan importante analizar cada uno de los adoptantes. O sea, Lucas, por ejemplo, es un bebé que no sería ideal por ahí en una familia con nenes que van a estar jugando, gritando, corriendo, saltando. Él necesita una familia de otras características. Una familia por ahí, una pareja adulta o alguien que entienda. Por eso nosotros en otras oportunidades hemos hablado de la adopción consciente. Ujú. Y entender cuál es la necesidad del animal, que es el ser vulnerable, independientemente de lo que yo quiero como adoptante. Y siempre darle la prioridad qué es lo que él necesita. Este animal particularmente necesita un ámbito de tranquilidad, que se lo respete, que se lo cuide. Obviamente va a mejorar un montón cuando él se sienta afianzado en una familia y demás. Yo lo tengo hace 4 días, como sentada con él en el piso para que él empiece a familiarizar una respuesta positiva acompañada por un refuerzo positivo. O sea, Claro. mientras vos estás tranquilo y estás comiendo, podés también estar al lado mío y no te va a pasar nada malo. O por ahí estar barriendo, pero a su vez darle algo que le guste. Entonces, que deje de asociar lo La negativo. escoba con- claro. Pero eso lleva tiempo, lleva trabajo y demás. Y sí lo traje a él en esta oportunidad porque digo, los animales no hablan nuestro idioma, pero se expresan. O sea, Tal está en cual. nosotros por identificar todo esto. Y esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Detrás de una situación de maltrato, en este caso es un hecho particular que tiene muchísimas aristas. Estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de un rol importante como el del médico veterinario para ver más allá de la cuestión clínica del animal, de los vecinos que se comprometen y que Sí. realmente han llevado esta causa adelante durante años, porque esto viene hace fácil 4 o 5 años. Qué importante es no mirar para el costado, ¿eh? Realmente, importantísimo. Porque si no Total. sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y justamente hablábamos recién de la importancia del tejido social. Total. Bueno, nos quedamos sin Sí, tiempo. Este eso. es un tema... Con ese plano, mira, se duerme una siestita, me muero con Lucas. Me desmayo mal. Bueno, entonces, impresionante todo lo que nos contaste. En resumen, Eso te iba a decir, sigue en investigación. sigue en investigación la causa. No hay que dar animales que encontramos a a lugares que cualquiera. no conocemos. Exacto. que no Averigüen, investiguen, fíjense si los van a poder seguir dónde va ese animal en adopción. No se dejen convencer por cualquiera que publica un CBU, Sí. un alias y demás. Y sí, importante, si ven un caso, que después otro día voy a venir a charlar cómo Sí. se hace correctamente una denuncia de maltrato. Ok, Eso, ¿qué buenísimo. podemos hacer? Denuncien, la ley es la 14346, que es la que defiende a los animales en nuestro país. Comprométanse, hay un montón de ONG que también pueden asesorar desde lo legal, que tienen muchísima experiencia. Pero bueno, busquen realmente que sea una ONG o un refugio. Si es ONG, cuanto mejor, porque tiene un entramado judicial detrás. Pero eso, o sea, hay que involucrarse y detrás de un animalito maltratado también podemos prevenir o ingresar en un mundo totalmente desconocido de otras cuestiones Total. de abuso, de maltrato y demás. Así Bueno, que- Analía y Lucas, muchísimas gracias. Lucas, Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, Mi amor, Lucas. pero nos vemos la próxima. Sí, Nos nos vemos vemos la la próxima. próxima, Un gustazo chicos. tenerte, Ana, como siempre. Me llevo al Muchísimas bebé. gracias. Dale, Mira. Ana Ay, Tenaglia y mi Lucas. vida. No, por Dios. No, es muy precioso. Me dio unas Lucas. ganas de dormir igual. No, Sí, yo ¿no? quiero que después me pases todos los videos porque es una ternurita total. Ternura total. No, total. Chao, Lucas, estás en Chao, buenas manos, Lucas, mi amor.
amor, sí. Gracias, Ana, por todo. Gracias por todo. Te esperamos pronto. Toma tu Son celu. súper, más allá de que hoy tocamos un tema muy, muy, muy horrible, muy sensible, son nos súper vemos. enriquecedoras tus columnas. Así que muchas gracias. Cerca de tu casa, cerca de vos, Fede y Sofía con la info y el flow.